Todos mis compañeros Cristian Rosas, Michael Pinilla y quienes habla Duante Gatino les vamos a explicar la formación de los dientes de engranes de la asignatura de Mecanismos 2 de nuestra carrera de Ingeniería Electromecánica. Para formar dientes de engrane hay que primero verificar el tipo de esfuerzo al que va a ser sometido el engrane. Puede ser a bajas cargas, entonces para este caso se utilizarán procesos de formación como fundición, donde se vierte un material fundido en un molde y se obtiene pues el engrane deseado. También está para bajas cargas impresión 3D, que es agregando material capa por capa hasta obtener la pieza o el engrane deseado. Altas cargas pues ya se obtienen con métodos de quitado de viruta y hay métodos de cortadoras formadoras, cortadoras generadoras y tecnologías CNC. Para el proceso de fundición, pues el principal actor aquí es el molde, ya que este es el elemento que contiene una cavidad cuya configuración geométrica determina la forma de la pieza. Es decir, que lo que vamos a construir es un engranaje, entonces ahí el molde debe ser exactamente el engranaje al que queremos llegar. Para los moldes, pues se puede construir de arena, pues hay moldeo por cáscara o por revestimiento. Cada uno tiene unas características importantes. El proceso de fundición de la pieza es el mismo para todos en este caso. Primero, pues se tiene la pieza base, que es el engranaje al que queremos obtener con el perfil de los dientes que deseamos. Con esta pieza base pues se hace el molde. Para el caso del moldeo por arena, pues se introduce dentro de la arena y se deja la marca, el molde en la arena. Las dos partes del molde se unen y luego se le vierte el metal líquido. Cuando este se enfría, pues se procede a retirar o a extraer la pieza de aquel molde de arena y finalmente se le harán unos acabados de superficie y se limpiará para poder obtener piezas como esta. Para el moldeo de arena, pues el molde de arena se puede construir rápido. Es un molde que se puede hacer fácil si tenemos la pieza base, ¿sí? Para el caso de moldeo por cáscara, pues el moldeo por cáscara nos permite tener acabados superficiales un poco más finos, pero para este tipo de moldeo hay que utilizar resinas y arenas especiales. Ventaja con respecto al moldeo de arena, pues que el moldeo de arena puede dejar algunas porosidades e impurezas en la pieza, sobre todo en la superficie de la pieza. Y el moldeo por revestimiento pues mejora un poco todo este tipo de defectos superficiales, ya que la pieza base se hace de cera. Esta pieza base es de cera y pues sobre ella se vierte un cerámico, ¿sí? Un cerámico, la cual después pues obtendrá la forma de la pieza deseada. Como es un material cerámico, pues el acabado superficial de la pieza que después queda fundida dentro de él va a ser muy bueno. Pues este tipo de moldeo ya es un poquito más costoso y no se puede fabricar a la ligera, no es de fabricación rápida como el del proceso de arena, de moldeo por arena. También hay moldes permanentes. ¿Por qué? Porque en el caso anterior los moldes necesitan ser destruidos para extraer la pieza. En este caso el molde no es destruido, el proceso es el mismo, pero el molde pues puede reutilizarse, ya que este molde está cerrado y se vierte el material líquido donde por dentro está el molde de la pieza que queremos llegar, en este caso del engrane. Y luego de ello pues lo que se hace es retirar el molde y sacar o extraer la pieza finalmente fundida. Pues este proceso se puede volver a hacer uniendo el molde. Este molde no es necesario destruirlo.
pero digamos que los procesos anteriores tienen una dificultad, y es que en el molde algunas veces debido a la fuerza de llenado o la presión de llenado no es alta para cubrir todas las cavidades del molde. Es decir, que si tenemos un molde de un diente, posiblemente en el proceso de llenado no se llene una pequeña parte, es decir, que él quede cubierto del material fundido, pero que falte una pequeña parte. Entonces la pieza no queda totalmente bien definida. Para eso se utiliza la fundición por matriz. Aquí podemos ver un ejemplo esquemático de la matriz, cómo funciona. Entonces ella tiene unos pistones por aquí y otros pistones por aquí, donde por aquí va a caer un fluido, aquí lo podemos ver. Después, con una fuerza que le hace este pistón, el fluido va a ser corrido y va a llenar aquí el molde. Este es el molde, y finalmente por este lado estos pistones se van a abrir y podremos extraer la pieza fundida y obtendremos nuestra pieza fundida. Pues fundición por matriz elimina, digamos que de pronto algunos problemas que tengamos a la hora de cubrir totalmente el molde con el líquido, pero pues ya son procesos más demorados, porque pues se requiere de todo un sistema, todo un equipo que hace todo este proceso. Pero después de obtener este equipo, pues se puede rápidamente hacer muchos materiales, muchas piezas en un tiempo corto. Y otro de los métodos es la fundición centrífuga. Pues este también, digamos que se requiere de harto tiempo para la fabricación del molde, y es un poco más costoso su fabricación, pero se garantiza también que la pieza salga totalmente fundida y no quede con algunos defectos, ya que pues por debido a la velocidad y aceleración angular que lleva, pues se van a generar algunas fuerzas centrípetas que lo que hacen es llenar totalmente el molde. Por ejemplo, aquí está el molde del diente, entonces esto garantiza que él se va a llenar completamente, y como las presiones son altas y si el molde tiene un acabado superficial muy fino, pues vamos a obtener piezas totalmente definidas, bien formadas. Las características es pues que en el proceso es un proceso de bajo costo, porque a pesar de que la fabricación del molde en algunos casos sea un poquito costosa, pues después no se requiere volver a fabricar más moldes. El proceso de producción es alta, se puede producir en masa, bien sea con moldes de arena, pues se pueden construir muchísimos moldes de arena, bien sea por matriz o por moldeo centrífugo. Cualquiera de estos se puede producir muchísimas piezas a tiempos bajos, y se logran piezas de configuración compleja, ya que como la ciencia está en el molde, usted puede hacer que el molde tenga el perfil del diente deseado, cosas que en otros procesos de formación de dientes pues no se pueden obtener los perfiles que se quieren, sino que se obtienen perfiles aproximados. Pero también hay algunas desventajas, y es la baja resistencia mecánica, las irregularidades de las propiedades mecánicas en distintos lugares de la pieza. Esto se produce debido al enfriamiento, debido a la energía recibida por vibraciones, por golpes. Entonces pues la pieza no tendrá las mismas propiedades mecánicas uniformemente distribuidas en toda su área, y pues esto forma defectos y tensiones internas. Por otro lado, en la fabricación de dientes de engranajes, tenemos el proceso en bajas cargas, el de impresión en 3D. Estos son los tres grandes grupos que tenemos en impresión 3D. El sinterizado selectivo por láser, que es uno de los procesos de fabricación basados
En lechos de polvo, el polvo se añade por capas usando una racleta y se funde con un láser en el punto en el que el componente tiene que ser moldeado. Tiene ciertas ventajas que son que es veloz, le da estabilidad dimensional, resistencia debido a la buena unión de capas, dureza, la dilatación hasta la rotura es superior al 8% y es idóneo para componentes delicados. Sus desventajas es que la selección de materiales es limitada. Después tenemos el moldeado por deposición fundida o FDM, que es un método de impresión 3D en el que un material, como el plástico, es fundido y se aplica capa por capa a través de una boquilla. También recibe el nombre de deposición de filamento fundido. También tiene ciertas ventajas, que es de instalación fácil, eh, que permite la posibilidad de impresión multimaterial y tiene una amplia selección de materiales, incluso materiales para alta temperatura. Las desventajas que trae, que se reduce la estabilidad entre capas, se necesita un material de soporte y su precio de fabricación por este método es un poco más elevado. También tenemos el Print 2 mod, o también conocido como fabricación rápida. Este método utiliza un modelo 3D individual para diseñar y fabricar un molde de inyección. Dependiendo de los requisitos, el molde es fabricado de polímero por estereolitografía o de metal por fundición láser selectiva. También tiene unas ciertas ventajas. El coste es hasta un 80% menor que el moldeado por inyección convencional. Es idóneo para prototipos y series de prueba antes de la fabricación con el material original y tiene ciertas desventajas. El coste es un poco alto y solo nos sirve para piezas sin socavados. Pasando a altas cargas, pasamos al control numérico computarizado. Tenemos dos grandes partes que serían el skiving y el inmobiling. Entonces tenemos el primero, que es el proceso de inmobiling, el cual se basa el cual es un mecanizado de engranajes que normalmente requiere herramientas especiales para el perfil específico del engranaje. Es un proceso diseñado para el mecanizado de estirados, engranajes cónicos rectos y engranajes exteriores con una flexibilidad inigualable, que le permite fresar engranajes en sus máquinas estándar, simplemente cambiando el programa CNC. Tiene ciertas ventajas que son la flexibilidad, es decir, que la misma herramienta sirve para muchos perfiles de engranajes diferentes, el mecanizado de engranajes en máquinas multitarea y centros de mecanizado de 5 ejes. Tiene mayor respeto por el medio ambiente y, lo más importante, que no se utiliza refrigerante ni aceite de corte. ¿Cuándo es apropiado utilizar el inmobiling? Para mecanizar engranajes y estirados exteriores, engranajes helicoidales dobles, engranajes dobles angulares y engranajes cónicos rectos. También, si los plazos reducidos son cruciales, si los componentes del engranaje tienen que producirse sin máquinas ni herramientas específicas, para gama de módulos del 0.8 al 100, para desbaste y acabado, y para producción de lotes pequeños a medianos.
También si los componentes del engranaje tienen que producirse sin máquinas ni herramientas específicas. Ahora, ¿cómo aplicar el Inmodeling? Primero que todo, para aplicar este método, debemos utilizar un programa CAM Inmodeling, y consta de 3 sencillos pasos, los cuales son: primero, definir la geometría del engranaje importando los datos del esquema de la pieza, así como lo podemos observar en el video. El segundo es elegir la estrategia de mecanizado, ya sean desbaste, acabado, y seleccionar las herramientas que quiere utilizar en la biblioteca de herramientas. Posterior a eso, debemos simular el proceso de mecanizado para verificar que los recorridos de la herramienta sean los apropiados antes de generar el programa CNC para aplicarlo en el verdadero que vamos a hallar o vamos a desarrollar. Ahora pasamos al proceso de skiving. ¿En qué consiste el proceso? El proceso de skiving es un proceso de corte continuo mucho más rápido que el mortajado y más flexible que el brochado. Aunque el skiving como concepto nos acompaña desde hace ya un siglo, ha sido recientemente cuando se ha desarrollado más, dada la rápida evolución hacia las máquinas más robustas y rígidas con nudillos sincronizados. Debido a esto, el skiving se extiende como pólvora. El skiving puede aplicarse a engranajes y estirados tanto interiores como exteriores, pero es especialmente productivo en operaciones de mecanizado interior. El método funciona especialmente bien en producciones en serie, donde los plazos de entrega son cortos y decisivos. Las ventajas del skiving es que el mecanizado de un único reglaje se produce en un tiempo corto, mejora la calidad y reduce los costes de manipulación y logística. Es capaz de mecanizar cerca del punto de trabajo, ofrece mayor libertad en el diseño de la pieza, es respetuoso con el medio ambiente y el operario, no necesita refrigerantes, el tiempo de producción total es considerablemente pequeño frente a procesos como brochado, conformado y tallado con fresa madre. La calidad alcanzada es igual o superior a la obtenida con soluciones de tallado o de engranajes similares. Puede aplicarse en máquinas específicas, multitareas y centros de mecanizado. Pero, ¿cuándo debemos utilizar el proceso de skiving? En engranajes y estirados interiores y exteriores, en engranajes helicoidales y rectos cilíndricos, y en desbaste a acabado. El fresado es una operación de maquinado en la cual se hace pasar una pieza de trabajo enfrente de una herramienta cilíndrica rotatoria con múltiples bordes o filos cortantes. El eje de rotación de la herramienta cortante es perpendicular a la dirección de avance. En esta herramienta hay una parte muy importante que es el disco divisor. Este disco es utilizado para obtener divisiones igualmente espaciadas en la periferia de la pieza de trabajo. Aquí tenemos una imagen y las partes serían la 1, la carcasa, 2, husillo del divisor, 3, rueda o corona con 40 dientes, 4, tornillos sin fin de un paso, 5, disco con una serie de círculos circunscritos, 6, manivela, 7, espiga indicadora o pivote, 8, tijera o escuadra falsa, 9,
traba del disco de orificios, 10, traba para división directa, 11, plato divisor para división directa, 12, brida de arrastre, 13, pieza a mecanizar y 14, herramienta o fresa. Existen varios tipos de división. La división directa, el giro del plato se obtiene dividiendo las divisiones que tiene el plato, valga la redundancia, sobre las divisiones a efectuar en la pieza que se está trabajando. En la división indirecta se usa cuando el número de vueltas que se deben dar en el plato no es un número entero. Entonces se tiene la ecuación B por M igual a K sobre Z, donde B por M son las vueltas y fracción de vuelta en la manivela. K es la constante del divisor, la que es igual al número de vueltas de la manivela para que el husillo dé una vuelta. Z, número de divisiones a ejecutar. Dentro, pues, el fresado está dentro de las cortadoras formadoras y la característica principal de estas es que el espacio entre dientes toma la forma exacta de la cortadora. Este mecaniza uno a uno el espacio entre los dientes, como podemos observar en las imágenes. Y pues una consideración importante es que el hueco entre los dientes varía con el número de dientes de la rueda. Por lo tanto, serían necesarias infinitas fresas para cada módulo. Recordemos que el módulo es el diámetro primitivo sobre el número de dientes. En la práctica se utilizan 8 fresas para cada módulo, pues aproximadamente, sirviendo cada fresa para una gama de número de dientes. Este tipo de tallado no es de mucha precisión. Y en la imagen podemos observar que el espacio entre los dientes efectivamente toma la forma de la sección del disco que va cortando el material. En este video podemos observar un ejemplo de este proceso, en el cual el disco va cortando el material, dándole la forma al espacio entre los dientes, y pues obviamente será el de la sección del disco cortador. Las cortadoras generadoras son cortadoras en el que el movimiento entre la herramienta y la rueda a tallar son los mismos que si estuvieran engranados. No tienen la misma forma del diente y se mueven en relación con el disco de material que se está trabajando. Existe el tallado con fresa madre, tallado con cremallera y tallado con piñón cortador. El tallado con fresa madre, pues su principal ventaja es que no hay que reposicionar la herramienta, lo que arroja resultados de mayor precisión, dientes pues más perfectos. Este es el método de generación de dientes como más amplio. Entonces podemos observar en las figuras que a medida que la fresa pues avanza y gira, también está girando el disco sobre el que se está trabajando. Y pues se puede observar que esto da paso al movimiento de engranado entre los dos objetos del que se hablaba. Pueden trabajar a grandes velocidades de corte y pues el tiempo en el que la máquina se para es reducido. Aquí tenemos pues otro ejemplo de cómo se van generando los dientes del engranaje a medida que tanto el material que se está tallando como la fresa madre van girando y van dando esa relación. El tallado con cremallera. Como podemos observar, pues ahora la herramienta es una cremallera, la cual tiene la forma de los dientes deseados. Entonces, pues la herramienta cremallera avanza sobre la rueda, hacia la rueda base, perdón, y vacía parcialmente algunos huecos. Esto quiere decir que hace algunos tallados, mientras
el material está estacionario, no tiene movimiento. Luego en la parte B se puede ver que la rueda gira y la cremallera avanza para conseguir el movimiento de rodadura. En la parte C, cuando la herramienta de corte avanza un paso, la cremallera, el movimiento se interrumpe y pues se separa la cremallera del material para que ésta vuelva a la posición inicial. En la parte D pues se observa que ya el disco de material ha girado un paso y pues nuevamente la cremallera se acerca y pues se repite el proceso hasta que se completa el tallado de los dientes. En este video pues también se puede observar un pequeño ejemplo de cómo se pueden obtener los dientes de un engranaje por medio de una cremallera talladora. Pues se puede observar que en este caso se mueve el disco de material, pero pues también puede ser que sea la cremallera la que se mueva. En el tallado con piñón, pues un piñón tallador, podemos observar que tanto como el piñón que talla como el material tienen algunos movimientos. Entonces, pues estando la rueda de material estática, se da al piñón generador el movimiento de vaivén, o sea, sube y baja. Al mismo tiempo que la rueda, pues, del engranaje se acerca en la dirección B, como se puede observar. Una vez que se ha avanzado, pues, en la totalidad de los dientes, pues, se va haciendo como un tallado superficial. El movimiento pues para y se empieza el giro de ambas ruedas, conservando el movimiento del piñón tallador, con lo cual se va labrando el perfil de los dientes de la rueda. El piñón generador y la pieza que se está tallando pues deben girar manteniendo la relación de velocidades angulares establecida por la relación entre su número de dientes. Y en este video podemos observar un ejemplo del proceso de tallado con un piñón. Aquí pues también se puede observar cómo se va obteniendo el perfil de cada diente. Y esto sería todo en nuestra exposición. Esperamos que les haya gustado y gracias por su atención.